Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya son las casi 9 de la noche. No sé si me escuchan bien. Sí, ahí está, perfecto, excelente. Sí, vamos a estar también grabando esta predicación de igual forma como hemos estado grabando las otras predicaciones de esta gran serie que hemos iniciado el año pasado, que ya estamos ya casi terminando de los 48 más importantes sucesos del Antiguo Testamento. Así que prepárese para la nueva sección que vamos a tener en la próxima temporada, así que va a ser una sorpresa, ahí la vamos a estar compartiendo. Así que anímese a estar en las reuniones de oración, anímese a estar con nosotros, anime a otros también que puedan venir y puedan también compartir con nosotros en esta reunión de oración. Voy a arreglar un poquito la luz ahí. Bien, hoy día vamos a estar viendo un tema bastante interesante. Yo creo que bastante, como lo hemos visto también en Ezequiel, son un profeta y varias profecías que inclusive algunas no se han cumplido aún y que están por cumplirse. Y las vemos actualmente y vemos situaciones difíciles, complicadas hoy en día en Medio Oriente y estamos al tanto en las noticias también de qué es lo que está pasando o qué inclusive lo que podría pasar. Así que es un tema bastante interesante acerca de lo que es la demostración de la ira de Dios y la demostración de la ira de Dios es Rusia y cómo se va a usar Rusia y cómo va a usar esta nación para lo que va a provocar en el futuro este gran apocalipsis, esta gran conmoción mundial donde el Señor Jesucristo va a venir en gloria y majestad. Así que de esa forma vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea guiando este tiempo con su palabra. Señor, gracias porque podemos reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, compartir de ella, podemos alimentarnos de ella. Oramos, Señor, para que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y nos puedas guiar en el estudio de ella y que a través también los hermanos también puedan estar atentos, Señor, a todas estas señales y que también vean tu libro, Señor, como la palabra final, fiel, fidedigna, Señor, inerrante, como tú, Señor, nos has dejado para nosotros nuestra vida, que podamos, Señor, confiar. Sabemos de que tú vienes por nosotros el día y mañana. Señor, gracias por esta tremenda promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día voy a compartir pantalla, em, la presentación. Ahí yo creo que se está viendo. Ahí van a estar viendo un tremendo oso, ¿sí? En la cual ahí se está demostrando un poquito acerca de esto, que este es el gran título que tenemos hoy en día, la demostración de la ira de Dios, Rusia. Y vamos a estar viendo ahí los pasajes de Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39. Así que vaya ahí a su Biblia y vamos a estar leyendo los primeros versículos acerca de este pasaje. Bueno, vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy en contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todos de todos en todo equipado, gran multitud con pavases y escudos tenidos, todos ellos espada. Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudos y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y de todas las tropas, muchos pueblos contigo. Así que de esa forma parte este capítulo 38, disculpe, acerca de la demostración, esta demostración de la ira de Dios. Y vamos a identificar algunas cositas en esto. En primer lugar, vamos a identificar de quién está hablando este pasaje. ¿Quiénes son las personas o quiénes son las entidades de los invasores? Ahora, ¿dónde se halla la tierra de Mago? Entonces estará preguntando esto, ¿dónde se halla esta tierra? Eh, es casi seguro que en los versículos de Ezequiel se refiere a Rusia, ¿sí? Ahí lo vamos a estar descubriendo. Hasta hace poco el oso rojo comunista también inclusive lo reflejaba también, como veíamos en la imagen.
Pero hay una triple prueba que da evidencia acerca de esto, de que es este país Rusia. Y son tres evidencias. La primera es la evidencia o la prueba geográfica, la histórica y la lingüística, que va hablando acerca de esta nación. Voy a poner el cronómetro así, no me paso en el tiempo, eh, pero un momento, ahí sí. Y bueno, en primer lugar, la prueba geográfica que nosotros podemos identificar o revelar la identidad de los invasores, la primera es la geográfica. Ahí en Ezequiel 38:6, mire, vamos allá a 38:6. Dice, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte. Ahí grabes esa palabra, confines del norte. Y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Vamos ahí al versículo 15. Dice, vendrán de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Ve ahí también el capítulo 39, el versículo 2. Dice, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Entonces, acá va haciendo una referencia acerca de los confines del norte. Si usted va echando un vistazo rápido al mapa mundi, va a ver inmediatamente que la nación invasora procede, como bien se dice, de los confines del norte, como en el hebreo, en el término original hebreo lo indica. Y el vistazo rápido que usted puede ver a un mapa mundi, a un globo terráqueo, nos mostrará que solo se refiere a la nación de Rusia. Puede cumplirse y puede cumplir esta descripción en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, podemos ver la prueba histórica. Un antiguo historiador, Josefo, el historiador judío de la antigüedad del primer siglo, asegura que los descendientes de Magog, vio que ahí en el segundo versículo, dice de la tierra de Magog, los descendientes de Magog fue hijo de Jafet y nieto de Noé. ¿Se acuerdan ahí las personas que quedaron del gran diluvio, del gran cataclismo mundial? Emigraron, estos descendientes de Magog emigraron a una zona de Palestina. Y de esa forma podemos ver acá, pero en un momento, ahí sí, ahí estoy acomodando las cosas. Dice, emigraron a una zona del norte de Palestina, pero incluso antes de Josefo, Heródoto, el famoso historiador griego, en el siglo V antes de Cristo, nos dice que los descendientes de Mesec, sí, ahí también habla de Mesec, príncipe soberano de Mesec, en el versículo 2 del capítulo 38 se establecieron al norte de Palestina. Ahí usted puede ver también la cita en Génesis 2. Ahí si usted lo está notando, ahí al lado de este versículo ponga Génesis 10:2. Entonces va hablando acerca de estas personas y esta descendencia que va hablando acerca de esta parte de Palestina que se ubicaron al norte de Palestina. O sea, en estos lugares, en estos países, más por el lado de Rusia, Bielorrusia y todas estas partes del norte. Así que ahí también tenemos una prueba histórica. En tercer lugar, también podemos tener una prueba que es la prueba lingüística. Hay un famoso escritor que es el doctor John Walworth, que a mí me regalaron un libro hace tiempo acerca de esto, lo compré, ¿no? Y tomando este pasaje lo volví a consultar y es bastante interesante. Pero él escribe al respecto, Walworth, va describiendo lo siguiente. Dice ahí en Ezequiel 38 se describe a God como el príncipe de Rhodes. ¿Sí? Ahí inclusive en las traducciones de la Nueva Biblia de las Américas lo pueden ver en la versión moderna. En la Reina Valera 1960 lo presenta como el príncipe soberano de Meset y Tubal. ¿Sí? Usted ahí lo ve en el versículo 3 del capítulo 38. Entonces, la traducción del príncipe de Ros, ¿sí? Porque ahí dice príncipe soberano de Mesec y Tubal, pero también se refiere al príncipe de Ros. Es una traducción más literal de una expresión hebrea Ros, que puede ser la raíz de la que procede el término inclusive Rusia. Eh, en el estudio de cómo las palabras antiguas se transforman en términos modernos, se ve y podemos ver bastante
estas consonantes que muchas veces inclusive si usted cambia la palabra, la O de Ros, y la cambia por una U, usted va a decir Rus. Y de esa palabra, con los términos modernos y con los sufijos y el sufijo añadido, se puede decir que es Rusia. Así que también hay una interpelación al tema lingüístico. Es decir, la palabra en sí parece ser una forma temprana del término del cual inclusive procede el término moderno Rusia. Hay otro famoso lexicógrafo que se llama G.S. Senius, asegura que esta es una identificación apropiada. Esto es que Ros es la forma primaria de la que hemos obtenido la palabra Rusia. Entonces, aquí la palabra Rusia tiene su origen en la palabra Ros, que con los sufijos y con el cambio moderno aparece la palabra Rusia. Entonces, vamos identificando entonces quién es este invasor, y este invasor es Rusia. Bien, así que las palabras Mesek y Tuval también están relacionadas con otros términos, inclusive rusos. La palabra Mesek es similar al nombre de Moscú, y la palabra Tuval es obviamente similar a la de una de las provincias asiáticas de Rusia, que es Tobolsk. Así que está muy relacionado el invasor a esta nación de Rusia. Entonces, cuando juntamos toda esta evidencia, nos van a llevar a la conclusión de estos términos que hacen referencia inclusive temprana a ciertas porciones de Rusia. Por tanto, el argumento geográfico queda reforzado en el argumento lingüístico y se apoya en las ideas y en estas fuerzas invasoras que procederán de Rusia. Entonces, vamos a ver acá, de igual forma, en segundo lugar, cuáles son los aliados de la invasión. ¿Sí? Los aliados de la invasión van a ser las siguientes naciones. Ezequiel enumera a 5 naciones. Mire lo que sale ahí en, en el versículo, si no me equivoco, 5. Dice, Persia, Cus, Fus, con ellos y entre todos ellos con escudos y yelmos. Entonces, Ezequiel va a enumerar 5 naciones que se aliarán con Rusia en esta invasión, y son las naciones de Persia, Etiopía, Libia, Gomer y Togarma, como bien sale ahí. ¿Sí? Persia, Cus, Fus, Gomer y Togarma, en el versículo 5 y el 6. Entonces, hoy en día, ¿usted dónde va a encontrar estas naciones? Mire, la nación ahí, Persia, ya la conocemos, que es de hoy en día, que se cambió el nombre a la moderna Irán. Si usted lo va a ir identificando estos países, usted si gusta ahí lo puede buscar en internet, la nación de Irán, pero antiguamente se llamaba la nación de Persia, o sea, el reinado de Persia que podríamos estar diciendo. Además de esto está Etiopía, ¿sí? Que las naciones africanas de raza negra, usted ve todo el continente africano también que se va a unir a esto. Va a también estar Fut, que Fut hoy en día se traduce o fue cambiado el nombre por Libia, ¿sí? Las naciones árabes del norte de África. Gomer, la nación de Gomer, aunque usted no lo crea, es Alemania Oriental. Y Togarma, el sur de Rusia y los cosacos o quizás Turquía. Estas son las alianzas que se van a enfrentar en esta gran batalla o esta gran invasión, y va a dar pie en los pits de los tiempos, en la tribulación, a lo que va a ser la gran Armagedón. Entonces, vemos acá cómo se van a juntar estas naciones todas contra Israel. En tercer lugar, hay unas razones de por qué las razones de la invasión. Usted se estará preguntando por qué la razón de la invasión. Y aquí hay una cosa importante que, bueno, justo tengo acá en mis manos el libro de John F. Woolworth con Mark Hitchcock, que se llama Armagedón, Petróleo y Terror, que es un libro bastante interesante. Yo personalmente no lo he leído completo, he leído ciertas partes que me causan interés, pero estoy seguro que lo voy a leer ahora después de esto, porque hay una razón estratégica. Hoy en día, estos pueblos petrolíficos, en este caso las naciones árabes, Irán y todas estas naciones, quieren
de igual forma hacer un traspaso de todos sus bienes hacia Europa. Quieren conquistar económicamente de igual forma Europa, el norte de África, inclusive Latinoamérica, Norteamérica. Pero si usted se da cuenta, Israel está ahí al medio, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de estos países? Es hacer un cruce, no darse una vuelta completa por África hacia abajo, sino que quieren hacer un cruce directo por este mar que está junto a todas estas naciones y de esa forma también ahorrar energía, petróleo, pero también quieren salir de una forma más expedita inclusive. Así que puede ser una de estas razones, que esa es una razón, como bien decía acá, es una razón de una posición estratégica para el tema del comercio. Usted por eso también ha visto que muchas de estas naciones quieren invadir a Israel o tratar de tener un espacio, salir por ese lado, inclusive tomar posesión de las riquezas. Y es el siguiente punto, apoderarse de las riquezas de Israel. Usted sabe que Israel es poderosa, o sea, en cuanto a gobiernos, a recursos, a tecnología, a diferentes otras cosas, Dios ha tenido un trato muy especial con su pueblo y han sido totalmente fructíferos en diferentes situaciones, pero dentro de esto también tiene grandes riquezas Israel, de la parte tecnológica, económica, inclusive militar. Dicen que Israel tiene el ejército más grande de todo el mundo. Imagínense, eso pequeñito que usted vio allá atrás, este espacio rojito que está en el medio de todos estos países, tiene una de las grandes posesiones mundiales en cuanto a ejército y también otros tipos de riquezas. Pero mira ahí el versículo 11 del capítulo 38. Dice, y dirás, subiré contra una tierra indefensa e iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. El versículo 12 dice lo siguiente, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y de posesiones que mora en la parte central de la tierra. Y ahí está, es el versículo 12. Entonces vemos acá que hace una referencia netamente a Israel, ¿sí? Que van a pasar y van a arrebatar y van a hacer como un despojo para botín esta tierra. Así que otra de las razones de la invasión de las cuales van a ser parte todas estas naciones es porque quieren apoderarse también de la riqueza de Israel. Recuerde que toda esta situación se va a dar entre medio de todo lo que va a ser el caos de la gran tribulación y la tribulación y la gran tribulación en este caso. Y luego de esto, también para desafiar la autoridad del anticristo, recuerde que en ese tiempo, como bien ahora yo le estaba diciendo, se va a dar dentro de estos 7 años, ¿sí? Estamos hablando del periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Y en este periodo ya la iglesia ya ha sido arrebatada por el Señor Jesucristo. Nosotros estamos ahí con el Señor en las bodas de oros y ahí en la cena, esta gran cena que se va a, yo digo cena, pero es las bodas de oro, el tribunal del Señor y además las bodas del Señor. Así que de esa forma nosotros estamos arriba, ellos abajo en este la gran tribulación o el tribunal, perdón, la gran tribulación y la tribulación. Y estos países van a querer desafiar también al anticristo. Mire, vaya ahí a Daniel. Vamos allá a Daniel 11. Y Daniel 11, 40-44, va a hablar de lo siguiente. Dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur, acuerda esa palabra, el rey del sur, ¿sí? El rey del sur contenderá con él, ¿sí? Contenderá con él. Luego dice, y el rey del norte se levantará contra él como una gran tempestad, con carros, gentes de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras, se inundarán y pasarán. Así que vemos acá esta cronología o este desafío
hacia Israel y a quién está hoy en día en ese tiempo, en el tiempo futuro, quién va a estar dominando en este tiempo, que va a ser el anticristo, prácticamente. El versículo 41 dice lo siguiente, dice, entrarán a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amod extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Pero noticias del norte y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tierras de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, vamos a ver acá que se desafía esta gran autoridad y estas naciones van a atacar del sur, pero también van a atacar del norte. Y de esa forma van a todas encontrarse en un punto en específico, ahí que se va a llamar el Valle de Megiddo, que Megiddo es una palabra que se refiere al monte, y es un monte en el cual hay también un gran valle, y en ese valle va a ser la gran batalla final del Armagedón. Entonces vemos acá que está esto basado en Daniel 11, 40, 44, en armonía también con Ezequiel 38. Pero en primer lugar, también en cuanto al siguiente punto que quiero tratar con ustedes, es esto. La cronología de la invasión, cómo van a ocurrir los hechos y cómo va a ocurrir esta invasión y cómo se va a desencadenar esta gran batalla. En primer lugar, ahí dice ahí, Egipto ataca a Palestina desde el sur. Y Palestina, estamos hablando de esta región donde está Israel, Palestina, ¿sí? La Franja de Gaza y todo este sector, ¿sí? Pero principalmente a Jerusalén, ahí a Israel. Entonces Egipto ataca a Palestina desde el sur siguiendo el plan preconcebido. Mira ahí lo que dice ahí en Daniel. Daniel 11:40a. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Sí? El rey del sur contenderá con él. En este caso con el anticristo. ¿Sí? Entonces, primera fase. Egipto ataca a Palestina. En segundo lugar, Rusia luego invade Israel desde el norte mediante un ataque terrestre anfibio, como dice ahí en el versículo 40, en el siguiente. Dice, y el rey del norte se levantará contra él como una gran tempestad, con carros y gente a caballo. Entonces, como un ataque terrestre anfibio que podríamos decir, o sea, que se arrastra o que va por la tierra. Y de esa forma, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces, la segunda fase de esto es que Rusia invade desde el norte a Israel. Entonces, tiene ataque del sur, tiene ataque del norte. En tercer lugar, Rusia no se para en Israel, sino que traiciona a su aliado, continuando hacia el sur y ocupando a Egipto también. Entonces, el versículo 42 dice lo siguiente: y extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Versículo 43, y se apoderarán de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y de los de Libia y los de Etiopía les seguirán. Entonces ahí tienes algunos aliados de Rusia. Pero acá viene lo interesante. Dice en el cuarto, entonces vemos Egipto ataca desde el sur, Rusia ataca desde el norte y además Rusia pasa directamente hacia el sur para atacar a Egipto también. Mientras está en Egipto, en cuarto lugar, mientras está en Egipto, Rusia recibe noticias alarmantes procedentes del este y del norte y regresará rápidamente a Palestina. Ahí como dice ahí en el versículo 44, miren lo que dice el versículo 44, dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Entonces usted se estará preguntando, ¿cuáles fueron o cuál es esta noticia que al momento de estar Rusia en el sur, lo van a alarmar y lo van a querer ir hacia el norte?
Es posible, en primer lugar, que se refiera a que el anticristo haya sido asesinado, pero ha resucitado. ¿Sí? Ahí, como dice ahí en Apocalipsis. Si quieres, vamos a Apocalipsis 13:3. Vamos ahí al último libro de la palabra de Dios, en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:3 dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, puede ser que dentro de estos grandes engaños que va a tener el anticristo, va a ser fingir su muerte. Y este fingir de su muerte lo va a alarmar porque va a querer tomar posesión de Israel y todo el norte, porque ya cayó esta persona. Pero ahí inmediatamente se va a enterar de que ya ha sido sanado y además que es como una posible resurrección. Y eso es lo que tiene el anticristo. En estos últimos tiempos va a querer imitar la figura del Señor Jesucristo y lo que él hizo como una resurrección. Y de esa forma va a querer también adoración. Así que es posible que sea una a lo que se puede referir. Puede ser también como letra B, que tiene que ver con el contraataque inminente del líder occidental, el anticristo, que también va a atacar o se va a armar de ejércitos para poder atacar a estas naciones que lo están impidiendo y que pasaron eh, por, por Israel en este caso, él estando gobernando ahí. O es que el aviso es una confrontación con China y con India, los príncipes del este, que también va hablando acerca de los príncipes del este que pueden estar movilizando sus ejércitos. Se habla inclusive dentro del Apocalipsis, estuve leyendo que son 200.000 jinetes a caballo. Así que hay varias hipótesis que van a alarmar a la nación de Rusia a poder ir hacia el norte y tomar posesión nuevamente. Así que es un tema sumamente interesante, bastante extenso, que tiene inclusive aún más profundidad. Pero debemos notar acá que, sin embargo, algunos estudiosos inclusive de la Biblia identifican al sujeto al que se refiere en Daniel 11:42. En Daniel 11:42 dice lo siguiente: y extenderá su mano contra las tierras y no escaparán el país de Egipto, como al anticristo. ¿Sí? Se refiere a Daniel 11:42 como el anticristo, no a su líder, no al líder ruso. Esto es así, la cronología que indica más arriba debe ser inclusive corregida según corresponda. Entonces, no es algo definitivo, pero es posible que dé una idea de esa forma. En cuarto lugar, ahí está la tercera y cuarta, no se las había mostrado, disculpen, pero ahí está: Rusia no se para en Israel, sino que traiciona a su aliado. En este caso, es posible que haga una alianza con Israel para poder pasar continuando hacia el sur y ocupando Egipto también, sacando todas sus riquezas. Y ahí en cuarto lugar dice: mientras está en Egipto, Rusia recibe noticias alarmantes procedentes de este y del norte, y rápidamente a Palestina. No se nos dice de qué tratan estas noticias, pero se han formulado algunas teorías, las que estuve ahí compartiendo. Y por último lugar, como número 5, los resultados de la invasión. ¿Cuál va a ser el resultado de la invasión que va a provocar esto? ¿Sí? Y los resultados de la invasión van a ser totalmente desastrosos. En primer lugar, Rusia se quedará completamente derrotada por Dios. Como dice ahí el capítulo 38, versículo 21, vamos ahí al versículo 21 hasta el 23. Dice: y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piernas de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Entonces va a ser una eminente derrota de parte de Dios hacia Rusia. Y ahí obviamente usted se imagina por qué. Obviamente ahí está la gran batalla cuando encuentran en el Valle de Megiddo todas estas naciones que vienen marchando hacia esta noticia, ¿sí?
Es posible ahí que inmediatamente descienda el Señor y en vez de luchar contra ellos, luchen contra lo que viene desde arriba, esa nube gloriosa de ángeles, inclusive el Señor montando a su caballo, ahí como usted puede ver en la descripción de Apocalipsis. Y ahí se unen para poder pelear con el Señor Jesucristo y su ejército para intentar, no lo van a lograr, pero para intentar eh, ganar, pero al final ya se sabe, esto es una crónica de una muerte anunciada, como bien se dice, donde inclusive va a haber ríos de sangre, ¿sí? Ahí hay una gran lluvia, una gran tempestad, y además con la mezcla de sangre y todo el ejército que va a ser muerto, va a ser una matanza increíble, donde el Señor va a imponer ahí su reinado luego milenial. También los resultados de la invasión. 5/6 de los soldados rusos perecerán en los montes de Israel. Ahí en el capítulo 39, versículo 2, dice, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Entonces van a haber 5/6 de los soldados rusos perecerán en los montes. Va a ser una gran matanza. Se necesitarán 7 años para quemar todas las armas de guerra. Versículo 9 dice, los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, pavases, arcos y saetas, dardos de manos y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Va a ser una gran quemada de armas en ese momento. Recuerde que, bueno, acá es algo interesante porque menciona arcos, flechas, y recuerde que en este tiempo de la tribulación y la gran tribulación van a haber inclusive escasez de varios bienes. Y es posible que algunas personas, además de no tener petróleo, estos tanques o no tener energía para moverse, vaya a pelear a caballos y vaya a pelear con espadas, vaya a pelear con arcos y de esa forma también se va a hacer este tipo de guerra. Es posible que suceda. Así que de esa forma también tomará 7 meses enterrar a todos los muertos. 7 meses enterrar a todos los muertos. Versículo 12. Y la casa de Israel, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Así que va a ser algo bastante increíble, va a ser algo bastante impresionante este tipo de batalla, pero aquí ya la palabra de Dios es escrita más de 2000 años, ya anticipa ya qué es lo que va a ocurrir en este periodo de la Apocalipsis. Ahí como última quiero agregar qué es lo que va a pasar en esa parte. Vamos a Apocalipsis 7, va por Apocalipsis 19, 17. Y acá hay una referencia a esto. Dice, versículo 18, dice, vamos a ir del 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vemos acá una gran matanza, inclusive Dios llama a las aves del cielo, a estas aves carroñeras, a venir a comer a esta gran cena de la muerte de las personas que quedaron y que hicieron guerra contra Dios. Así que es una imagen impactante de la rebeldía de las personas que no aceptaron al Señor en su corazón, a su corazón, pero también más allá de naciones rebeldes llenas de codicia, que quieren obtener ganancias y además reinado. Pero a todo esto va a ser una definición majestuosa del poder de Dios y podemos estar confiados de que el Señor es el que va a reinar y Él es el soberano, que ninguna de estas naciones le pueda hacer frente y vamos a ver la mano poderosa del Señor actuando en este tiempo. Pero tener en cuenta esto, que el Señor viene, que el Señor está pronto y que estos sucesos que usted ve en las noticias hoy en día pueden ser la evidencia o pueden ser las señales de esta próxima
batalla que va a estar allá al final de los tiempos, en el Armagedón, ya cuando nosotros no estemos con el Señor, pero es una evidencia que es lo que está ocurriendo y hacia dónde va el mundo. Así que, queridos hermanos, esto fue una pequeña enseñanza y espero que la pueda recibir con un corazón abierto y saber de que muchas personas hoy en día no tienen al Señor Jesucristo, no están en conocimiento de la palabra. Y esto también tiene que ser un motivo para nosotros predicar o compartir con más fuerza y ánimo a personas, porque hablamos de generaciones. Una persona ganada es una familia ganada. Un padre, una madre, un hijo, eh, alguien por nacer en el futuro que puede estar enfrentando, pueda enfrentar eh, em, el día de mañana la venida de nuestro Señor Jesucristo para que no pase por este tiempo. Pero más allá de todo eso, que vaya al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Así que un ánimo, una fuerza, pero también debemos estar alerta, alerta con todo lo que está ocurriendo. Así que le invito a cerrar sus ojos, vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias porque podemos compartir de tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y tú eres soberano y demuestras tu soberanía, Señor, en estas cosas. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias porque podemos, Señor, estar advertidos, Señor, pero también nos da mucho más ánimo que otras personas puedan conocer del Evangelio, puedan conocer del Señor Jesucristo y recibirlo en su corazón como su único Salvador. Oramos, Señor, para que tú seas bendiciendo nuestra iglesia y podamos, Señor, estar alerta a todas estas señales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.